Muy buenos días, queridos y estimados alumnos de la Academia CEUNI de Nivel. Les saluda el profesor Nefer Zulueta y en esta oportunidad, en el curso de Economía, vamos a empezar un tema muy importante como es el proceso económico y los sectores productivos, siendo trascendental este tema para nuestro examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en el curso de Economía, todo lo que respecta al proceso económico y los sectores productivos tiene que ver mucho relacionado a las actividades que realizan los seres humanos. Generalmente los seres humanos realizan muchas actividades económicas con el fin de satisfacer sus necesidades. Y es importante mencionar que todo esto tiene pues un orden, tiene un proceso. Como todo proceso está formado por situaciones, por momentos, por etapas, deberíamos dar una pequeña definición de lo que es el proceso económico, ¿no? En el sentido de que el proceso económico está definido de la siguiente manera. Vamos a poner ahí, el proceso económico es el conjunto de acciones, económicas realizadas por el ser humano, cuyo objetivo siempre ha sido en la economía para el ser humano la satisfacción de sus necesidades, cuyo objetivo es la satisfacción de sus necesidades. Hace un momento decíamos que como todo proceso hay un orden. Ese orden se demuestra por etapas, por fases, donde el ser humano tiene que actuar, tiene que interactuar. ¿Cuáles son las etapas que están comprendidas en este proceso, en este accionar? Bueno, hay varias etapas que sería importante empezar a describir. Una de las etapas se llama la producción, otra de las etapas se llama la circulación, otra de las etapas importantes en el proceso económico es la distribución, otra de las etapas lleva por nombre consumo y otra de las etapas lleva por nombre inversión. ¿Correcto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reflejar en cada una de las etapas cuál es de repente la característica principal, cuál es el perfil de cada etapa relacionado con el accionar, decíamos hace un momento, del ser humano. Por ejemplo, lo más importante que se distingue en la producción es que en la producción vamos nosotros a poder realizar la creación de los bienes y servicios. Entonces por acá vamos a escribir, vamos a poner todo lo relacionado a la creación de bienes y servicios. Debemos tener presente siempre que la creación de bienes y servicios va de la mano con los objetos, ¿no?, que el hombre necesita para poder vivir, con las acciones, las prestaciones que también pueden entregar las personas, ¿no?, facilitar las personas hacia otras personas, también dentro de la satisfacción de las necesidades. Ahora, mucho de la producción
se relaciona con palabras que tienen que ver, por ejemplo, que para poder producir se necesitan elementos que puedan sostener esa producción, esa creación, ¿no? Llamado, por ejemplo, los factores productivos, por mencionar, ¿no? O también dentro de la producción se habla mucho de la productividad. Recordar que la productividad está muy relacionada con la eficiencia, con el rendimiento del factor productivo, ¿no? Por unidad de tiempo. Generalmente siempre se busca pues que los recursos, los factores productivos rindan óptimamente, ¿no? Plenamente, buscando obtener el máximo nivel de producción. En el caso de la circulación está muy relacionada para el actuar del ser humano con que lo creado, la producción realizada, debe trasladarse, debe llevarse a los mercados para poder ser intercambiada, para poder ser comercializada. Entonces la circulación va de la mano, hay que sustentar, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá, el traslado de la producción, ¿cierto? El traslado de la producción hacia el mercado. Listo. Pero recordar también que todo lo que es el traslado de la producción hacia el mercado debe tener muchos elementos que puedan sustentar esta circulación, darle base para que todo esto pueda fluir, ¿no? Dentro de esos elementos podríamos tener, por ejemplo, tiene que haber pues todo lo que es la demanda, todo lo que es la oferta, que propiamente pues es el mercado en sí, ¿no? El mercado. También se habla mucho en esta parte de los precios, ¿no? De los precios, el valor monetario, el valor de cambio de los productos que se va a intercambiar, que van a interactuar entre el que compra y el que vende, ¿no? La interacción, porque el mercado en sí es interacción, ¿no? Es relación, donde cada agente, el que compra y el que vende, buscan cumplir, busca llegar a establecer, a lograr sus objetivos predeterminados. ¿Ok? En el tema de la circulación, en la palabra circulación hay muchas cosas más que podríamos ir viendo paulatinamente. En el caso de la distribución es una etapa muy importante porque en esta etapa se va a repartir la riqueza, se va a asignar la riqueza que ha sido generada por los factores de la producción, ¿no? Recordar que en la etapa de la producción habían ciertos elementos que tenían que contribuir, ¿no? Que tenían que ser base, ¿no? De participar en la creación de esos bienes y servicios. Entonces, en la distribución, nosotros ¿qué vamos a poder especificar? Vamos a poder poner que la distribución tiene el siguiente sustento, ¿no? Vamos a poner así. Es el reparto o
o asignación de la riqueza, y esta riqueza es medible, se puede expresar en valores monetarios. Por eso voy a ponerle entre paréntesis ingresos, ¿no? Es el reparto o asignación de la riqueza, ingresos, ¿no? Hacia los factores, por su contribución en la producción. ¿Correcto? Por su contribución en la producción. Más adelante, cuando hablemos un poquito de los factores de la producción, que vamos a ampliar un poco más, vamos a ver que cada factor productivo tiene un pago, ¿no? Tiene un pago, una asignación en esta etapa de la distribución. Pero si adelantamos un poco, por ejemplo, la naturaleza va a recibir la famosa renta o alquiler como factor de la producción. El trabajo, que es otro factor de la producción, la mano de obra, está muy relacionada con el salario. El factor capital está muy relacionado con el interés o el rédito. El factor empresa siempre está buscando ganar, obtener beneficios. Y el Estado siempre va muy relacionado con los tributos, ¿no? Es importante la tributación para el Estado porque a través de los tributos, de esta recaudación, el Estado se puede proyectar para realizar obras en beneficio de la población. Una vez que se ha asignado la riqueza, hay distribución, entonces puede venir la etapa del consumo. El accionar del ser humano con el consumo que denota, que expresa. Lo vamos a poner por acá. En la etapa del consumo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se expresa el consumo? El consumo está muy relacionado con la compra, ¿no? La compra de los bienes y servicios para ser utilizados, ¿no? Para ser utilizados en la satisfacción de las necesidades. En la satisfacción de las necesidades. Muy bien. Si hay compra de bienes y servicios, hay movimiento en la economía. Las empresas obviamente van a producir estos bienes y servicios, y al producir estos bienes y servicios y ponerlos en el mercado, obtienen ingresos. Es importante también considerar para las empresas o unidades de producción, ¿no?, representadas por personas, por dueños, por socios, que tengan muy presente que la empresa también debe planificar, ¿no? Proyectarse, por ejemplo, en la famosa palabra inversión. Cuando se habla mucho de la inversión, hay inversión privada, hay inversión pública, pero en este caso la inversión la generalizamos dentro del proceso económico como todo acto, como todo momento, donde generalmente se destina, ¿no?, una parte de los ingresos
una parte de los ingresos de las empresas para volver a generar producción. Entonces, ¿cómo definimos la producción? Vamos a definirla así. A ver, mira por acá. Vamos a poner... vamos a poner por acá. Vamos a definir a la inversión como la acción de las empresas que toman parte de los ingresos para volver a generar producción, Recordar que en la etapa de la inversión se tiene que relanzar, se tiene que estudiar mucho el proceso productivo también, ¿no? Hay que hablar del proceso productivo. Ahora, la etapa de la inversión es una etapa muy grande, también muy amplia, que tiene pues sus características propias. Acá estamos dando una generalidad. Entonces, viendo un poco el tema, viendo cómo estamos enfocándonos, generalmente pues todo proceso económico involucra la participación activa del ser humano, y esta participación activa del ser humano relacionado con las actividades que él realiza de tipo económico va a tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el ser humano, a través de estas actividades económicas que realiza, pueda llegar a la satisfacción plena de sus necesidades. Para poder lograrlo, el proceso económico tiene un orden, y este orden se expresa en fases o etapas que hemos denominado, mira la pizarra, hemos denominado las etapas o fases del proceso económico. Estas etapas o fases del proceso económico están dadas ya con nombres propios. ¿Cuáles son? La etapa de la producción, la etapa de la circulación, la etapa de la distribución, la etapa del consumo y la etapa de la inversión. ¿Cierto? Muy bien. Recordando, ¿cuál era lo fundamental de la producción? Lo fundamental de la producción era que en esa etapa se iba a tener que crear, se iba a tener que elaborar el bien o el servicio. Eso es lo fundamental. Y como base decíamos también que para poder elaborar el bien o el servicio había que tener ciertos elementos, ciertos recursos llamados factores productivos. Y que estos recursos o factores productivos deben tener una combinación óptima, una combinación eficiente, hasta lograr una alta productividad, un alto rendimiento, una alta eficiencia del factor productivo. En la parte de la circulación, fíjate por acá, decíamos que todo lo que ha sido creado en la producción tiene que estar hoy en día, ¿no?, llevado hacia ciertos lugares que son los mercados. Y en el mercado teníamos que intercambiar, teníamos que comercializar, y para eso necesitamos vendedores, muy relacionado con la teoría de la oferta,
necesitamos compradores, y de esa interacción también se iba a tener que hablar mucho del precio, ¿no? En la transacción se habla mucho del precio, del valor monetario del producto, ¿no? Es importante también resaltar, dijimos, la etapa de la distribución. En la etapa de la distribución, todos los elementos, todos los factores que han participado, que han contribuido a la creación del producto, generalmente deben tener un pago, deben tener una asignación de la riqueza. Y bueno, eso amerita todo un tema de los factores de la producción. Pero nosotros decíamos que para la clase de hoy, que es el inicio del proceso económico, lo íbamos a especificar, ¿no? Dar una introducción. Por ejemplo, decíamos que el factor naturaleza recibe la renta o alquiler, el factor trabajo recibe el salario, el factor capital se le asigna el interés o el rédito, el factor empresa estaba muy comprendido con el pago de la ganancia, el beneficio, utilidades, y el factor Estado muy relacionado con el cobro de tributos, ¿no? Incluso tú sabes que en materia tributaria hay clases de tributos, ¿no? Ya en el tema de la tributación relacionado con el Estado podríamos hablar de los impuestos, que son la base, ¿no? Fundamental para la recaudación tributaria. Podríamos hablar de las tasas y podríamos también hablar de las contribuciones, ¿correcto? Y como se había asignado la riqueza y entonces había movimiento de dinero, ingresos, si las empresas han podido vender, han podido transar en el mercado, tener ventas, entonces es muy importante que se considere también la inversión. La inversión está relacionada a que las empresas decidan qué parte de los ingresos van a poner a disposición, ¿no? Qué parte de los ingresos van a poner a disposición para poder, por ejemplo, ampliar la infraestructura, para poder capacitar al personal, para poder adquirir más tecnología, que vuelva pues a generar toda una producción de una manera más eficiente. Para eso también decía yo que hay que analizar el proceso productivo que tienen las empresas, porque dentro del proceso productivo pues hay pasos, ¿no? Desde que se habla mucho de los recursos que se van a utilizar, naturales, buscando pues tener las materias primas necesarias y haciendo la transformación o dando pues el valor agregado, ¿no? Por una parte también eso se ha especificado, por un lado, ¿no? Como parte del proceso económico en estas 5 etapas que estamos viendo. Bueno, dentro también de acá de nuestra pizarra podemos encontrar nosotros que tenemos pues una parte importante donde dice proceso económico y esta parte donde dice sectores productivos. Si nosotros un poquito hablamos de los sectores productivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los sectores productivos, que lo podemos especificar de alguna manera, los sectores productivos están muy relacionados con la gente empresa. Las empresas que son las que crean, las que realizan la producción, van a tener muy presente que deben distinguirse, ¿no? Distinguirse de acuerdo a la actividad económica que van a realizar. Por ejemplo, recordarás tú que la empresa, ¿no? Que la empresa, por acá la vamos a poner, solo para recordar, la empresa es considerada una unidad de producción, ¿no?
va muy relacionada con la etapa de la producción, la empresa. Y si la empresa es en sí una unidad de producción, existe pues un perfil, existe un orden cómo las empresas pueden realizar ciertas actividades económicas. Por ejemplo, para los sectores productivos, clásicamente hablando, las empresas pueden realizar actividades económicas considerando el sector de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos tener empresas muy relacionadas en sus actividades económicas, ¿no? En sus actividades económicas, ahí está, con lo que se conoce con el sector primario de la economía, ¿no? Empresas que están relacionadas con el sector primario de la economía. Ahí está. También tenemos empresas que están muy relacionadas, ¿no?, con otro sector de la economía, el famoso sector secundario de la economía. Entonces lo vamos a ir solamente describirlo un poquito, ¿no? Ahí está. Ponemos por acá otro sector secundario de la economía. También importante tener presente. Y tenemos otro grupo de empresas que están relacionadas, lo vamos a poner por acá, utilizando todos los espacios de nuestra pizarra, con el sector terciario, ¿no? En la clasificación tradicional. Sector terciario. Ahí está. Ahora, a veces las universidades quieren algunos sinónimos relacionados con cada sector productivo, ¿no? Tú sabes que el sector primario, por ejemplo, está muy relacionado con la extracción. Y si se habla de la extracción, está muy relacionado con el factor de producción, también naturaleza, sector extractivo, ¿no? Extractivo. El sector secundario está muy relacionado con el sector transformativo. Y esto tiene mucha relación con lo que es industria. Ahí está. Y el sector terciario está muy relacionado con todo lo que es servicios. Ahora, es cierto que cada sector, o sea, el sector primario, el sector secundario, el sector secundario y el sector terciario, tienen actividades económicas propiamente reconocibles. Claro, para un examen de admisión no solamente me van a tomar el nombre, ¿no? Primario, secundario, terciario o algún sinónimo. También me puede preguntar ciertas actividades económicas que involucran al sector y me puede decir que yo reconozca qué sector de la producción es. Y entonces para eso debo saber qué tipo de actividades económicas se involucran en cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? En el sector primario podría estar
todo lo relacionado a la minería. A la minería como un ejemplo, ¿no? O está relacionado a la pesca, por ejemplo. O está relacionado también por acá a la agricultura. O está relacionado de repente pues a la tala, ¿no? Hemos dicho que tiene que ver mucho la naturaleza, ¿no? Eso es lo que hemos comentado. Bueno, hay muchas más actividades, estoy detallando algunas, ¿no? Algunas actividades propias. En el caso, por ejemplo, del sector secundario, que también está relacionado, tú sabes, con exclusivamente pues lo transformativo industrial, podríamos estar hablando, por ejemplo, de qué actividades propias. La actividad que está relacionada con la manufactura, por ejemplo, ¿no? En los exámenes de admisión, podría estar relacionado con la construcción. Por ejemplo, la construcción también, ¿no? Podría estar relacionado también con todo lo que es textilería, gamarra, todas las prendas de vestir, ¿no? Que se tienen que elaborar y pues hay todo un proceso de máquinas, de coser, de control de calidad, ¿no? Por mencionar, ¿no? Podríamos poner acá, por ejemplo, también metalmecánica, mecánica, por ejemplo, ¿no? Ahí está, en el criterio de exclusivamente, pues, el sector secundario o industrial. Y en el sector mayormente, pues, de terciarios servicios, los servicios son actividades, ¿no? Son acciones que realizan los seres humanos de alguna manera para favorecer, para llegar a la satisfacción de otras personas. Entonces, en el sector terciario, que está comprendido los servicios que podemos tener presente, ¿no? ¿Qué servicios podríamos tener acá? Por ejemplo, siempre se habla mucho del comercio, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del turismo. Se habla mucho, por ejemplo, del transporte. Se habla mucho, por ejemplo, de todo lo que es comunicación. ¿No? Ahí está. Entonces, por mencionar, hemos dicho que el proceso económico está muy relacionado con los sectores productivos, porque en los sectores productivos yo voy a tomar una de las etapas del proceso económico, especialmente la producción, por eso dice sector productivo. La parte productivo está muy relacionada a la etapa de la producción, y entonces aquí voy a tener que tomar un agente económico que tiene funciones específicas, que tiene un rol, como son las empresas. Algo de lo principal que realizan las empresas es producir, es crear, y entonces las empresas, al tener que crear, al tener que producir, tienen ciertas actividades propias, ¿no? Que van a dar tres subdivisiones, ¿no? Clásicamente hablando, van a ser empresas que puedan pertenecer a un sector primario si las actividades económicas están dirigidas a la extracción, muy relacionadas con tomar de la naturaleza los elementos, los recursos, y en los ejemplos específicos podría ser minería, podría ser pesca, podría ser agricultura, podría ser tala,
y muchas otras actividades económicas más. Si hablamos de las actividades económicas propias de la empresa, en el sector secundario había pues ya un sinónimo a considerar, ¿no? El sector secundario es el sector transformativo, el sector industrial donde se le va a dar valor agregado, ¿no? Se va a dar transformación y esa transformación necesita pues la utilización de una infraestructura adecuada, máquinas modernas, personal altamente capacitado. ¿Y qué actividades económicas propias se podrían establecer? Dentro de las actividades económicas propias de un sector secundario transformativo industrial podría estar la manufactura, podría estar la construcción, podría estar la textilería, podría estar metalmecánica, ¿no? Entre un grupo de actividades que estamos detallando. Y la empresa, dentro de la clasificación de los sectores productivos, de manera genérica, podríamos hablar de un sector terciario, un sector servicios, comprendido por acciones que realizan las personas, ¿no? Estas acciones tienen que dar satisfacción, obviamente, y las actividades económicas propias de un sector terciario, ¿cuáles son? Dentro de las que podemos mencionar, porque hay muchas, el comercio, el turismo, el transporte, la comunicación y muchas otras más. Entonces, para resumir nuestro tema de hoy, muy importante para el examen de admisión, el tema se ha centrado en el proceso económico y los sectores productivos. Hemos dado la definición del proceso económico, donde hemos dicho que el actor principal es el ser humano. El ser humano realiza muchas actividades económicas tendientes cuyo objetivo es la satisfacción, ¿no?, de sus necesidades. El proceso económico tiene un orden, obviamente tiene pues un momento de análisis, y este momento de análisis tiene que ser por etapas o fases. ¿Cuáles son esas etapas o fases? Hemos dicho la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Y en cada una hemos resaltado algunas características principales que reflejan esa etapa. Y hemos cerrado con los sectores productivos, donde escogemos al factor empresa, al agente empresa, para ordenarla por ciertas actividades económicas a realizar. Clásicamente tenemos tres sectores productivos a considerar. Hemos dicho el sector primario, extractivo, relacionado con la naturaleza, el sector secundario, transformativo industrial, y el sector terciario, que está expresado en todo lo que son servicios. Espero que este tema haya sido de mucho interés para ti, que contribuya a tu proceso de aprendizaje, y bueno, como profesor encargado del curso de Economía, el profesor Nefre Zulueta se despide y te da las gracias por haberme atendido. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenos días, queridos alumnos de la Academia ACUNI de nivel. Gracias.